Bienvenidos a todos a esta sesión que hacemos impulsada desde el Foro de Universidades. Y tenemos hoy un tema apasionante, ya lo hemos tratado en los últimos años, ¿no? Hemos estado hablando de, bueno, por supuesto, de inteligencia artificial, pero dentro de este foro de la inteligencia artificial colectiva, que dentro del mundo universitario, pues tiene más sentido que ningún otro, ¿no? Aunque lo tienen todos. Así que bueno, yo antes de entrar en lo que es la temática, hoy vamos a presentar una guía en la que llevamos mucho tiempo trabajando desde el Foro de Universidades, por supuesto con el impulso de la Universidad Francisco de Vitoria, Recording in de progress. Yolanda y de todo su equipo, y con la participación de distintas personas del equipo del Foro de Universidades, también de CIBUC, que nos ha ayudado y que he visto que nos acompañan hoy aquí. Luego entraremos un poquito más en materia. Así que yo, antes de entrar en lo que es en la propia guía, como hay unas cuantas personas que no son socios del club, que no están en el entorno, puesto que este tipo de esta actividad es abierta y se puede conectar todo el que quiera, sí me gustaría súper brevemente poner en contexto el Foro de Universidades y lo que vamos a ver hoy dentro de la comunidad del Club Excelencia en Gestión, ¿no? Nosotros decimos siempre somos una comunidad de organizaciones muy diversas entre sí, multisectorial, con tamaños diferentes, públicas, privadas, de todos los sectores. Pero lo que nos une es que tenemos foco en la mejora de la gestión y en la sostenibilidad de los resultados, ¿no? Todas las organizaciones y los profesionales que participan en todas nuestras actividades son personas, son profesionales que tienen interés en la gestión, y siempre hablamos de esas tres patas de excelente, innovadora y sostenible, ¿no? Y dentro de este marco, nuestra propuesta de valor es esta que veis aquí. Este año hemos cambiado la forma de contarla y, por tanto, pues bueno, algunos que ya habéis participado en algunos foros, en el comité de gobierno, habéis visto este dibujo, pero otros será la primera vez que lo veis. Y veis que aquí tenemos la comunidad del club. Todos los que estáis aquí formáis parte de la comunidad de alguna manera. Tenemos una comunidad muy amplia porque tenemos socios, tenemos clientes, tenemos partners, tenemos aliados, tenemos un montón de organizaciones y de profesionales que participan dentro de esta comunidad con foco en la mejora de la gestión. Y tenemos esta parte más de acompañamiento de la mejora, ¿no? Puesto que nuestro propósito es contribuir a crear una sociedad mejor a través de la mejora de la gestión de las organizaciones. Todo lo que hacemos desde el club está enmarcado dentro de este acompañamiento de la mejora de la gestión. Tenemos la parte del servicio de benchmarking cuantitativo y cualitativo, muy importante, y es donde se enmarca este foro de universidades y todos los foros de intercambio y benchmarking que ahora veremos. Tenemos la parte central, que es esa parte del camino hacia la gestión excelente, innovadora y sostenible, con distintas fases: el inicio, la evaluación o el sello FQM, distintos tipos de evaluación a distintos niveles, y el acompañamiento en los planes de mejora, ese acompañamiento en la vida de la mejora de la gestión de las organizaciones. Y luego tenemos nuestro entorno virtual de excelencia de gestión, que bueno, ya empezamos a hablar de él el año pasado, lo empezamos a desarrollar, pero que este año será o es cuando está tomando más cuerpo, más forma, y que empezaréis a oír más de él, y seguro que empezáis a interactuar más con él, porque al final va a ser donde esté el soporte de todo lo que hacemos en el club, del benchmarking de indicadores, del benchmarking cualitativo, del camino de la excelencia, etcétera, ¿no? Dentro de esa parte del benchmarking tenemos dos patas. La parte del benchmarking cualitativo, que es donde están las consultas rápidas de benchmarking, las sesiones de benchmarking, todo lo que hacemos que viene pedido por un socio que nos dice: oye, tengo un reto de gestión encima de la mesa, ayudadme a solucionarlo. Y lo que hacemos al final es solucionarlo con crear, co-crear y compartir alrededor de ese reto con el resto de organizaciones dentro de la comunidad. Y el benchmarking cuantitativo, que este año lanzaremos la cuarta edición, creo que es, o la quinta edición ya,
de benchmarking de indicadores intersectorial con foco en la mejora. Así que también aquí pues siempre nos gusta poner este marco para animaros a participar en este tipo de benchmarking. Y dentro de la parte de benchmarking cualitativo tenemos por supuesto los foros de intercambio y benchmarking, y aquí tenemos el ejemplo del foro de universidades, pero sí que me gusta destacar estos 3 pilares: la parte de networking que conecta a la comunidad. Hoy tenemos esta sesión online y es verdad que esa parte de networking quizá es más complicada, aunque al final muchos de vosotros os conocéis, pero sí que dentro del foro de universidades pues tendremos este año oportunidad de vernos presencialmente. El intercambio de experiencias y aprendizaje, y la guía que vamos a presentar hoy es un ejemplo de esa generación de aprendizaje y de lo que hemos trabajado a lo largo de los meses, y por supuesto pues la generación de conocimiento, donde en la plataforma de conocimiento de nuestra web pues tenéis todo el conocimiento que vamos generando con los propios socios, ¿no? En esta línea, deciros que esta sesión la estamos grabando, como siempre pondremos un resumen, la presentación y la grabación en la plataforma de conocimiento, que esté disponible para todos los que luego pues, lo necesitéis, lo queráis descargar o queráis compartirlo con otras personas. Pero sí que quería aquí destacar la parte más del ecosistema que suma. Dentro de los distintos foros que tenemos, que ahora Denise nos comentará, sí que estamos intentando hacer muchos más cruces entre los distintos foros, colectivos y comunidades, y por tanto haciendo pues actividades que nos ayuden a aprovechar que en el club tenemos pues colegios, centros de FP, universidades, empresas, startups, administración pública, tercer sector, y que nos permitan unir y compartir y generar sinergias y oportunidades entre todos, ¿no? Y por tanto, pues estos espacios dan pie a esto. Y ahora, Denis, si quieres, ponte tú el sonido y entras más en lo que son los propios foros y el foro de universidades, antes de dar paso a Yolanda. Acá está. Hola, ya se me oye, ¿verdad? Pues gracias, Susana, y efectivamente entrando ya un poquito más y acercándonos un poquito más al foro de universidades específicamente, que es un foro de los 7 que tenemos, es un foro sectorial. Aquí podemos ver que esto ya lo hemos compartido, este nuevo catálogo de foros que hemos compartido con cada uno de vosotros, en donde podéis ver pues, con mayor claridad qué es lo que trabajamos desde cada uno de los foros, quiénes son los miembros, como bien decía Susana, este ecosistema, nunca mejor dicho, que suma, que comparte, que intercambia, en diferentes formatos, en formato online, como es el día de hoy, en formato presencial, que ya luego contaremos cuándo nos vamos a encontrar. Y todo esto de la mano y gracias a socios comprometidos, activos. En el caso del Foro de Universidades, como sabéis, tenemos un equipo de coordinación, pero que está liderado por la Universidad Francisco de Vitoria, bueno, y en la persona de Yolanda Cerezo, que nos acompaña hoy, y todo su equipo, ¿no? Todo el equipo que moviliza y que también estamos tras bambalinas trabajando e impulsando todas las iniciativas en el marco del Foro de Universidades. Como bien decía Susana, estas son las 3 actividades que vamos a tener este año, impulsadas desde el foro. El encuentro de hoy, un encuentro online para presentar la guía práctica de inteligencia artificial colectiva para universidades. Luego, el 30 de junio, vamos a tener nuestra jornada de excelencia en gestión universitaria. Este año va a ser la edición 17ª. Ya lo hemos anunciado, ya hemos lanzado un save the date. En breve vamos a ampliar la información con el programa y demás, pero como sabéis, la vamos a realizar en la Universitat Oberta de Cataluña, en Barcelona, así que os esperamos a todos ahí. El tema que vamos a abordar y que vamos a tratar es cuando los datos hablan, decisiones que transforman universidades. Es un tema muy interesante y aunque lo hemos tocado de alguna manera en otras ediciones, pues aquí lo vamos a abordar directamente.
Y luego, en el segundo semestre, estamos trabajando en una iniciativa que ya hemos comentado y en línea con lo que decía Susana, que ahora estamos cruzando y haciendo el intercambio todavía más rico, porque estamos trabajando de forma más colaborativa entre foros. Esta iniciativa de la que estamos hablando es un poco continuidad de algo que surgió en una jornada de colegios el año pasado en el Colegio Ramón y Cajal, en donde también participó universidad representado por Yolanda y también empresa y FP. Surgió esta iniciativa de cómo poder conectar el talento y al alumno o al estudiante en todo el recorrido y en todo el itinerario que hace de formación desde el colegio, la universidad, FP, hasta insertarse en el mundo laboral en la empresa. Estamos trabajando en esta iniciativa de la que próximamente estaremos comentando. Esta es una foto que también ya hemos compartido, actualizada quizá, del calendario con todas las actividades que vamos a desarrollar a lo largo del año. Sí me gustaría poner un poco foco en una que está relativamente cercana, que es el encuentro anual de socios. Lo vamos a realizar de forma presencial el 27 de mayo en Mutualidad, aquí en Madrid. Así que os esperamos a todos. Ya, como siempre, ampliaremos la información, pero sí me parecía interesante aprovechar que teníamos un grupo tan importante de socios para recordarlo y comentarlo. ¿Vale? Y ahora sí, entramos en el tema que ha presentado Susana hoy. Como sabéis, estamos todos aquí para finalmente presentar y compartir la guía práctica de inteligencia artificial colectiva para universidades. Cuando estábamos preparando la presentación, he sido realmente consciente de todo el recorrido, que es un poco el objetivo de esta diapo, ¿no? Todo el recorrido que hemos empezado en el 2022 con esta idea que nació, que surgió de identificar cuáles eran los factores claves de gestión para la gestión universitaria, ¿no? Sobre el futuro de la gestión universitaria. Esa ha sido la semilla, ¿no? Un poco el punto inicial para empezar todo este camino y todo este recorrido. En el 2023 montamos y ya definimos el Action Tank, impulsado por Yolanda, por la Universidad Francisco de Vitoria, que ha movilizado a lo largo de todos estos años y ha coordinado y ha trabajado en esta iniciativa. Este Action Tank ha sido un grupo de trabajo con este enfoque transversal, como no podía ser de otra manera, de empresas, de organizaciones del mundo educativo, universidades, colegios, FPs y también de startups. Este grupo de trabajo al final lo que buscaba y lo que yo creo que hemos conseguido ampliamente es ser una fuente de inspiración, una fuente de conocimiento para poder desarrollar e identificar cuál era o cuáles eran estas claves de futuro de gestión universitaria. El grupo de trabajo estuvo liderado por la Universidad Francisco de Vitoria y estuvo conformado en su momento por UNIE, por la Universidad del País Vasco, por la Universidad de Zaragoza y la Universidad de Jaén. Este formato de Action Tank al final es un formato muy participativo, muy colaborativo, de co-creación, y esa es la línea de trabajo y el formato en el que hemos venido trabajando a lo largo de estos años. El resultado de este Action Tank fue el informe con las claves de futuro de gestión universitaria que compartimos y publicamos en el 2023. Luego, en el siguiente año, a raíz de este informe, una de las grandes aportaciones que tuvo fue se identificaron 4 claves de futuro de gestión universitaria, que las tenemos aquí: Data Driven, nuevos modelos de negocio, aprendizaje personalizado e inteligencia colectiva. De estas 4 claves que estuvimos en su momento, como estamos hoy, presentando este informe, una de las cosas que hicimos fue, para darle continuidad a este informe y seguir trabajando con este informe como marco, impulsado desde el Foro de Universidades, dijimos, bueno, de estas 4 claves vamos a priorizar para
centrarnos en una y empezar a desarrollar ese camino. Vosotros estuvisteis en ese encuentro online que también fue y votamos o votasteis y se priorizó empezar a trabajar porque se entendía que iba a ser crítico de cara al futuro en inteligencia colectiva. Y es así como continuamos y, como nos había funcionado muy bien, desarrollamos otro Action Tank de inteligencia artificial colectiva para definir qué retos complejos de gestión universitaria estaban siendo o serían abordados de mejor manera mediante la inteligencia artificial colectiva, ¿no? Y cómo tu universidad podía apoyar en esa transformación para que la inteligencia artificial colectiva formara parte de esa gestión de futuro de tu universidad, ¿no? Esa fue la pregunta, digamos, que articuló todo este camino y todo este recorrido. Estuvimos trabajando de la misma forma colaborativa y a lo largo del 2025 y finalmente, pues como resultado, el fruto fue esta guía práctica de inteligencia artificial colectiva para universidades que estamos y que vamos a presentar hoy, que lo va a presentar Yolanda. Aquí tenéis la guía, tenéis el código QR, a continuación del webinar ya va a estar disponible, la vamos a compartir en nuestra plataforma de conocimiento, vamos a hacer diferentes acciones de difusión y de comunicación, vamos a hacer un mailing específico para que la podáis visualizar y compartir. Importante, hemos desarrollado una infografía de la guía, que es un itinerario práctico que te acompaña paso a paso para poder aplicar y activar la inteligencia artificial colectiva en la universidad. Cuando ya lo veréis, pero es una guía práctica con mucho contenido, con muchos aprendizajes que estamos compartiendo, con una metodología, con claves. Y hemos creído oportuno e interesante desarrollar esta infografía que lo que hace es, pues al final te acompaña en esa lectura y pone en valor aquella información que nos parece interesante. La hemos organizado en 5 secciones, el contenido de la guía lo hemos organizado en 5 secciones, un marco conceptual, que es la inteligencia artificial, una segunda sección de casos de éxito y lecciones aprendidas, una tercera sección de la metodología propia, porque se propone y se ha desarrollado una metodología de inteligencia artificial colectiva, luego cómo aplicarla en una universidad, siempre con la referencia del modelo FQM, y una última sección con esas 7 claves de futuro de gestión universitaria con IAC y con una hoja de ruta que te indica paso a paso cómo ir avanzando. Sin más, ya no me extiendo y le doy paso a Yolanda, vicerrectora de Gestión Académica, Calidad y Emprendimiento, que ya todos la conocéis, de la Universidad Francisco de Vitoria, pero además coordinadora y liderando el Foro de Universidades del Club. Adelante, Yolanda. Gracias, Denise. Espero que se me oiga perfectamente. Se te oye perfectamente. Bueno, pues yo no puedo empezar esta presentación sin agradecer bueno, pues el apoyo de todo el equipo de coordinación y que podríamos empezar a nombrar a muchísimas personas, pero ahora como la que tengo en imágenes a María Taulats, bueno, por nombrar a uno, pero es imposible sin el apoyo de tanta gente que realmente pone su tiempo a disposición con una entrega absoluta, porque todavía no nos pagan por ello. Y luego también el cariño de todo el equipo de la Universidad Francisco de Vitoria, que pone su tesón y su entrega en hacer que las cosas pasen. Y en especial voy a nombrar solo a una persona que también está conectada y que la tengo en imagen, que es María del Moral, que bueno, pues el esfuerzo y la entrega pues son testigos de, bueno, pues de para qué estamos aquí en este mundo. Por otro lado también quiero empezar también agradeciendo a las personas que me han dado el apoyo más cercano y han colaborado conmigo en esto, que es José María. Bueno, como decía antes, Cibuk es impresionante y también tenemos por aquí a Adolfo y a las personas que están por detrás, que son jóvenes startuperos que quieren cambiar el mundo y que me hace mucha ilusión acompañarles como vicerrectora de emprendimiento en su camino.
Y lo de jóvenes no es con ironía, porque no conozco a nadie que tenga una mente más fresca que ellos, aunque faltan miembros del equipo, pues quiero agradecer especialmente el cariño y apoyo que todo este tiempo nos ha permitido aprender juntos. Y bueno, y a Luis Hernández, que también ha tenido un apoyo muy especial en ahí materializar esto, porque estas personas son importantes, porque no es un informe que se jueza al método tradicional, sino que el informe, que espero que os sea de gran utilidad, lo que pretende es poner en vivencia real una experiencia entre personas y que, bueno, pues con las inteligencias que tenemos sumadas, en este caso, al tema artificial, al colectivo y al relacional, pues puedan hacer algo diferente en el mundo de hoy, que sabemos que está lleno de grandes cosas y de mucho ruido. Espero no extenderme, los tiempos los gestiono fatal, así que, bueno, pues Denis, si tú ves que yo voy, tú me vas pasando y ya voy para adelante. Es bastante difícil intentar sintetizar en este breve momento lo que la guía contiene, pero sí que tal vez empezar por esta llamada, ¿no? Es momento, el momento de actuar es ahora. Es un momento de actuar por muchos motivos. Como decía antes también Susana, y Denis también lo ha comentado, la inteligencia artificial está en todos los poros de lo que estamos hablando en materia de gestión. Sin embargo, esto siempre nos está permitiendo entrar en conceptualizaciones donde nos marca el estilo de relación entre la inteligencia artificial y los humanos. Y bueno, hemos pasado de que el humano puede utilizar la IA como una herramienta al human in the loop, al IA first, a lo que fuere. O sea, y todo esto parece que, al contrario de lo que ha comentado Denis, que es una línea muy larga en el tiempo, nos bombardea a diario con cambios tan significativos como que lo que hasta ahora OpenAI estaba manifestando como una lógica en la que nosotros teníamos que aprender a hacer prompt y preguntas para relacionarnos con esta tecnología, ahora ya estamos hablando de cómo operar, ¿no? O sea, son cosas distintas, mentalidades distintas e incluso formas de hacer uso de la tecnología de un modo diferente. Por eso, las preguntas que aquí nos hacemos es cómo podemos liderar el cambio hacia una gestión más inteligente y colaborativa, si estamos preparados para capitalizar las oportunidades que nos ofrece la inteligencia artificial colectiva, si somos generadores de gestión innovadora orientada al futuro o seguimos anclados en el pasado, y si estamos poniendo a las personas en el centro de nuestras decisiones estratégicas. Porque al final, si miramos esta presentación, no son solamente preguntas en una presentación, son preguntas que nos hablan del gobierno. Esto no va de tecnología, va de inteligencia organizacional. Estamos diseñando sistemas que piensen mejor que nosotros por separado, que nos ayuden a relacionarnos más y mejor, o incluso, no sé, como matemática os digo, ¿estamos haciendo que la inteligencia sea la suma de las partes o estamos llegando a un punto crítico? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Rediseño de lo que hacíamos o simplemente tenemos que empezar a preguntarnos cómo rediseñar, cómo pensamos juntos? El punto de partida es potente porque si no cambiamos la mentalidad o el paradigma, puede ser que todo lo que empecemos a oír pues no tenga sentido, simplemente sea un refrito más que nos puede servir para avanzar 3 pasos, pero creo que el reto lo teníamos puesto en cómo transformarnos para que como organizaciones estamos dando respuesta al tipo de liderazgo que el Club de Excelencia de Gestión nos está poniendo por delante, ¿no? Para ello, era importante también conocer la complejidad. Todo este análisis lo tiene súper trabajado en Cbook y realmente poner cifras sobre la mesa con problemas muy concretos que tocan, como digo, desde el gobierno, estrategias institucionales donde no paran de decirse que no se ponen en práctica o la conciencia absoluta de que estamos frente a un problema de complejidad, tiene que traer a la forma de gestionar a nuestro futuro y así lo detectamos muy bien, como ha compartido muy bien Denise, en temas que tocan la realidad universitaria, a un tipo de enfoque donde la inteligencia colectiva emerja como una dimensión más prometedora para ecosistemas conectados y adaptativos, porque estos sistemas complejos, pues su evolución si no la tendrían de algún modo, más difícil, más difícil. Entonces, ¿por qué va a ser importante el tema de la inteligencia artificial colectiva? Realmente
no sé si os habéis estado preguntando sobre esta complejidad, porque la vemos manifestada en nuestro día a día. De repente parece que nos accionamos, pero las cosas no avanzan. Como os decía hace un momento, todo está cambiando en el conocimiento que nosotros podemos estar adquiriendo. Entonces, de repente, nuestra capacidad de respuesta rápida y fundamentada es imposible. Gobernamos con estructuras que tienen una visión, algunas más modernas, aunque aquí pongamos jerárquicas tradicionales, muchas organizaciones pueden pasar a ser matriciales, pueden ser como sean esas organizaciones, pero sí que en todas identificamos que hay que acelerar la adaptación. Y luego, por otro lado, las mejores soluciones emergen cuando toda la comunidad contribuye, porque tenemos que alinear de una manera coherente lo más posible esa generación de compromiso. No va de la gestión del cambio tradicional, donde ponemos una idea, vemos que tenemos que accionar, qué miedos levantar y desde ahí lo accionamos, sino que todo, cuanto más estresado esté en tiempo y espacio, pues conseguiremos mayores logros, ¿no? Entonces, estas necesidades están respondidas por la inteligencia artificial colectiva. Para poder abordar este marco, que es muy amplio, muy estudiado y con mucha ciencia por detrás, pues identificamos 4 pilares que van a transformar la gestión universitaria, ¿no? De manera clara, con un enfoque integral, colaborativo y orientado a la aplicación real. El primer pilar os puede parecer anecdótico, pero sin embargo es clave, porque si no profundizamos en comprender este marco conceptual, con una definición precisa de qué era la inteligencia artificial colectiva, los primeros encuentros que hacíamos todos era como echarse las manos a la cabeza. ¿Pero qué es inteligencia colectiva? ¿Qué es inteligencia artificial? Pero esto lo resuelvo con IA colectiva, lo resuelvo con inteligencia artificial. Bueno, y sobre todo, ¿qué diferencias existían? Y por otro lado, entraremos ahí con muchísima profundidad en elementos de fundamento teóricos sólidos y que están validados, bueno, pues científicamente, como decía hace un momento. Es verdad que el explote en la cabeza te viene cuando realmente lo que ves es que hay un cambio de paradigma muy potente, ¿no? Porque en la gestión siempre hemos tratado de manejar lo tangible y ahora parece que todo es intangible. Hemos trabajado de manera muy analógica y las capacidades digitales estaban ahí, no son un añadido, o sea que pasamos de lo analógico a lo digital. Los procesos solían estar estructurados de una manera clara, lineal, y ahora todo es circular. Ni siquiera digo iterativo, porque yo creo que metodologías como Scrum ahora mismo pues podríamos repensarlas. Y el trabajo individual está perdiendo su fuerza o incluso como individuos estamos cuestionándonos qué es lo que estamos aportando, ¿no? Y ahí lo colectivo y lo colaborativo se transforma en la fuerza, en la potencia del siglo XXI. Entonces, desde ahí, ese marco conceptual, que espero que leáis con mucho cariño en la guía, pues nos va a servir para anclar bien este pilar. Por otro lado, eso que hemos llamado experiencias reales, porque al final parece que desde la experiencia con significados desde donde vamos a partir o tirar, ¿no? Entonces os vamos a hablar un poquito más de determinados resultados tangibles. En la guía vais a encontrar muchísimos más ejemplos, pero vamos a traer aquí unas píldoras que esperamos que os resulten de interés. En tercer lugar, tanto tiempo iterando, trabajando y llevando el marco de la inteligencia artificial colectiva al mundo universitario, nos dio, bueno, pues diría la oportunidad, que es criticable, porque esto sí que no está demostrado, de dar, bueno, pues un marco operativo que intrínsecamente a través de la metodología pretende entender también la inteligencia artificial colectiva, ¿no? Y cómo podemos esto aplicarlo en un ecosistema académico universitario como el que tenemos. Y por último, pues también nos hemos atrevido a dar una perspectiva de hoja de ruta para ese despliegue y que, bueno, pues ahora os voy a detallar. Este es el marco de la presentación. Vamos a entrar ahora en cada uno de estos elementos. Bueno, como os decía antes de entrar en definiciones formales de qué es la inteligencia artificial colectiva, ahí la evolución ha estado sobre todo en entender qué diferencias hay entre estas cosas y cómo nosotros tenemos que, como humanos, discernir qué necesidades tendríamos para resolver cada uno de estos elementos. Como inteligencia artificial colectiva,
Estamos hablando siempre de conectar personas y ordenadores de forma tal que colectivamente sean más inteligentes que nunca antes han sido por separado. En la centralizada tomaban decisiones basadas en datos sin intervención humana. En la colectiva humana, los grupos de personas colaboran y deliberan. Y no hay el soporte de tecnología no es tan fuerte. Y en la inteligencia artificial colectiva es combinar esa diversidad de pensamiento crítico, de creatividad, con la capacidad de procesamiento y síntesis masiva de la tecnología. Es importante que para esto tengamos que conectar de alguna manera con que la inteligencia artificial calcula, el humano comprende, la inteligencia artificial predice, el humano interpreta, la inteligencia artificial optimiza, el humano decide, la inteligencia artificial correlaciona, el humano da sentido. Y en este caso, como veis, podríamos estar contraponiendo. Todavía no hemos integrado, es cuando en la inteligencia artificial colectiva estaríamos viendo cómo integrar todo esto, de manera que si lo comprendemos en profundidad, no estaremos entendiendo la inteligencia artificial como una herramienta para productividad, que es lo que más se denota últimamente o lo que más se habla sobre ello, sino cómo puede llegar a ser una arquitectura de manera que entendamos que en profundidad este tema es crítico para nosotros como universidad, porque nosotros como universidad no existimos para producir respuestas, sino que existimos para buscar la verdad. El ser humano no piensa solo, nosotros siempre pensamos en relación, ahí aparece el lenguaje, la cultura, la historia, es constitutivo de la persona. Este es un tema que tenemos que abordar porque es constitutivo en cuanto a somos hombres y seres en relación. Y si nos vamos al plano de la organización, tendríamos aquí en la cabeza también la importancia de que la organización inteligente tiene elementos que para mí son fundamentales, que es la memoria, la atención y el razonamiento. La memoria porque sabemos que sabemos, y la inteligencia artificial nos puede ayudar aquí a saber quién es quien sabe. La atención, porque decimos en qué centrarnos como Bueno, pues sobre organización. todo gracias por Y invitar a la aquí la Diputación a inteligencia explicarnos artificial esta podría experiencia. ayudarnos a hacerlo Nosotros en la juntos. Diputación Y el de Tarragona razonamiento, somos, porque ahora lo integra acabo de mirar, perspectivas para decidir. 1.366 personas Y hoy. aquí la inteligencia artificial nos podría ayudar a ver cómo integrar esas perspectivas. Entonces, si amplificamos el sistema y lo hacemos de una manera bien diseñada, ya vemos todos que la inteligencia de la organización no es la suma de las personas y que no podemos optimizar personas, ¿no? Y que no es importante conocer quiénes son los nodos, sino también cómo nos estructuramos en red, ¿no? Todo esto, la inteligencia artificial colectiva, cuando lo leáis de profundidad dentro del informe, os dará pistas sobre cómo aplicando principios científicos podemos abordarlo pues de una manera realmente innovadora y diferente. Espero que se os haya abierto el hambre para abordar luego la guía con detenimiento. El segundo bloque, que también, pues lo que decía Denise con esa visual de acompañamiento, también nos lleva precisamente a esa experiencia que decíamos antes, una experiencia real. Entonces, en la guía hemos querido recoger diferentes casos de éxito, que en este caso sintetizan mucho del trabajo que han hecho el equipo de CIBUC en varias organizaciones universitarias. Y en esa reflexión de revisar todo ese trabajo, nosotros veíamos que el problema no está tanto en qué no sabemos hacer, sino en cómo estamos pensando. No sé si habéis escuchado hablar de la paradoja de la creatividad, que ahora está muy en boga, porque todos utilizamos IA, ¿no? Dicen 10 personas escribiendo ideas sin IA nos conduce a 10 ideas distintas. Si aplicamos IA, ¿qué es lo que sucede? Que somos capaces de sintetizar esas ideas y serán mejores. Pero ¿qué es lo que pasa cuando aplicamos esto? Que de repente se reduce la dispersión. Y si se reduce la dispersión, se reduce la innovación. Entonces se produce un contrapunto aquí muy interesante que tiene que ver con que lo que estamos tal vez omitiendo es la diversidad de perspectivas. Y por eso, en estos casos de éxito,
somos capaces de identificar que el camino para trazarlo correctamente nos habla de cómo podemos ir abordando, que si por ejemplo este primer caso de éxito es de una universidad europea realineando estudios con el mercado laboral, pues cuál es el desafío que tenemos, ¿no? Que ahora explicaremos a través de la metodología que tenemos que hacer. Todos al ver el desafío entendemos claramente que tiene que tener involucración de muchísimos agentes que están implicados en este gran reto, ¿no? Por otro lado, tenemos que la aplicación de la inteligencia artificial colectiva aporta un proceso colaborativo en el que se han integrado estudiantes, alumni, empleadores y profesores para responder a una pregunta: ¿cómo alinear formación y mercado sin perder la excelencia? En este área se identificaron 5 prioridades y, por otro lado, se tiene un impacto medible. Por tanto, a la hora de gestionar, sí que podemos estar realizando un itinerario que nos permite conectar a muchos humanos, a responder a un desafío, a entender cuál es la pregunta de fondo que nos estamos haciendo, a tener un resultado y a medir en impacto aquello que está produciendo este proceso de inteligencia artificial colectiva. Como muchos de vosotros seguro que no habéis aplicado en vuestras instituciones este proceso, no es un proceso en el que el colectivo o las personas que van a liderar esta idea empiecen y se disuelva y tengan un resultado, sino que hay una relación continuada entre el proceso tecnológico, las personas y el equipo que está bueno, pues desplegando, en este caso, el desafío. Este segundo caso de éxito, que también fue de una universidad latinoamericana, mejoraba el aprendizaje personalizado. El desafío para esta institución, y retomando lo que hemos dicho al inicio de la presentación, es evidentemente muy complejo, porque con más de 20.000 estudiantes, con tasas de deserción y baja satisfacción, hay una variedad muy amplia. Entonces, la aplicación se llevó a un espacio de co-creación para un modelo adaptativo que involucró a estudiantes, profesores, tutores, personal de apoyo, decirme si esto es factible en el día a día que nosotros conocemos. Y la solución era integrar todas esas experiencias reales para tener un impacto que, como veis aquí, se tradujo en claves que fueron aplicadas por la institución, y se integraron todas estas perspectivas de todos los actores, generando una adopción muy clara en aplicar esas rutas flexibles, tutoría personal, feedback continuo y contenidos adaptativos. Y el impacto fue medido. El tercer caso de éxito de una universidad norteamericana era la transformación de la calidad del docente. Yo no sé, pero seguro que si en un momento aquí os pido en el chat que cada uno diga qué entiende por calidad docente, tendremos diversidad de opiniones. En este caso, la situación previa al desafío hablaba de que la participación en las encuestas de evaluación, como veis ya no hablábamos de calidad docente, sino en un marco particular y concreto, las veían como un trámite burocrático sin un impacto real. Entonces, el uso de la inteligencia artificial colectiva permitió realizar una definición colaborativa de la excelencia docente de toda la comunidad, estudiantes y profesores, que entendían por enseñar bien, que es donde enfocaron la calidad docente, y en ese contexto, como también tuvo una repercusión directa sobre un marco de desarrollo docente que era aceptado por todos, por poner un ejemplo, ¿no? Esto es dar una pincelada muy por encima, y por eso de nuevo remito al informe donde podréis leer con muchísimo más detalle. Pretende simplemente mostrar que hay realidad donde ya se ha implementado a nivel universitario y que esa realidad implementada tiene una forma de gestionarse y de gobernarse, ¿no? Que puede incluso, pues eso, llegar en estas instituciones para ellos a ser elementos tractores estratégicos. Como decía hace un momento, nos permitimos dar como una especie de marco metodológico de cómo la inteligencia artificial colectiva puede agregar valor en este momento a lo que son las universidades, ¿no? Y lo hemos querido separar así como, bueno, pues en bloques para que también de una manera clara nos podamos llevar la visión que nos está permitiendo integrar
como digo, partiendo de esa realidad de casos de éxito. Esta metodología nos puede cuestionar bastante sobre cómo estamos tomando decisiones en las organizaciones. Y para mí sería la pregunta de fondo, ¿no? Habitualmente, entiendo que para todos tenemos experiencias similares, queriendo siempre hacer muy bien las cosas. Esas decisiones se toman en grupos reducidos, con muchísima información, e incluso a veces con poco contraste con la propia realidad, ¿no? A veces funciona, no siempre. Esa toma de decisiones así ordenada, ¿no? Por eso tal vez aquí también merezca la pena, antes de explorar un poco esta línea de metodología, que nos paremos a pensar si lo que estamos trabajando es cómo analizar mejor el conocimiento o lo que estamos viendo es cómo pensar distinto, ¿no? Que un poco yo creo que ahí es donde está la clave de todo. En este caso, esta metodología, que es primero definir el desafío, tiene que ser un problema complejo que requiera múltiples perspectivas. Me acuerdo que uno de los ejemplos que nos salieron, imaginaos que fuera automatizar el control de los alumnos que hacen matrícula. Pues esto parece más un tema de robótica, o sea que hay como que tener mucha claridad y discernir si eso tendría sentido ahí, ¿no? Entonces, las claves que damos para esa identificación de problemas es que tenga relevancia estratégica, claridad en el alcance y urgencia en su ejecución. El segundo bloque es el diseño de preguntas. Ahora con tanto prompt parece que no nos morimos en dar contexto. Sin embargo, a su vez, hemos identificado que a la hora de formular interrogantes, lo que tenemos que provocar, como decía al principio, es ese querer pensar. Entonces tienen que provocar reflexión y no llevarte a respuestas simples que todos daríamos. ¿Para qué? Para garantizar que esa diversidad forma parte de la propia metodología. Entonces, esas preguntas tienen que ser muy trabajadas en comunidad, que sean abiertas, que sean constructivas y que sean sin sesgos. Porque si no, la propia inteligencia artificial colectiva no tendría su fruto. Si estoy orientando un tipo de respuesta, estaría perdiéndome el valor de esa diversidad que comentábamos y esa apertura a un tipo de pensamiento innovador y de futuro. En el bloque 3 es también importante la selección de los stakeholders, que yo odio esa palabra, lo voy a decir públicamente porque ya lo he dicho 1000 veces, pero bueno, no pasa nada, ahí el club lo dejo dicho. Que bueno, al final es cuál es el grupo adecuado para garantizar esa diversidad cognitiva, ¿no? De roles de expertos, gente experta, novata, externos, internos, porque no nos cozamos en nuestro propio caldo, sino que nos abramos a que en este procedimiento metodológico, que esto lo decidimos nosotros los humanos, quiénes son las personas de las que queremos enriquecernos para el análisis que vayamos a hacer con inteligencia artificial colectiva. Y por último, y no menos importante, si estamos hablando de gestión, tener un bloque de análisis de resultados, de recogida de aprendizajes. Aquí es donde la tecnología nos puede ayudar mucho, pero también lo tenemos que trasladar como humanos en acciones concretas a través de la identificación de patrones y del mapeo de consensos. Entonces, esta línea metodológica nos lleva, como os decía antes, a pensar distinto, porque no estamos encontrando soluciones, estamos identificando o definiendo bien el problema, ¿no? Ese es un elemento clave que nos vale a todos ya desde hoy a la hora de trabajar, cómo hacemos este cambio de pensamiento. No diseñemos preguntas para tener respuestas rápidas, sino también certezas, ¿no? Para provocar pensamiento. Es un mundo en el que necesitamos ponernos a pensar más y mejor. Cambiemos también quién piensa, busquemos ese sistema, esa realidad, esa diversidad real que decíamos hace un momento y no acumulemos opiniones, sino que vayamos a sintetizar inteligencia, ¿no? Patrones, prioridades, decisiones. Parece que el mundo de hoy no es un problema de falta de datos, sino cómo convertir el conocimiento disperso en decisiones coherentes. Hace menos de un año, y bueno, en muchas acciones que hemos estado dentro del club, nos cuestionamos sobre la calidad del dato
ahora lo enchufamos a la IA y obtenemos datos con mejor calidad, ¿no? O sea, tenemos posibilidad de resolver técnicamente muchas cosas y eso también nos tiene que ayudar a poner el foco donde se nos va a necesitar, bueno, pues de cara a futuro. Con con estas metodologías y en esta exploración que hicimos, tuvimos la suerte de poder experienciar, gracias al equipo de Cibuk, que fue una pasada el trabajo, porque sin toda esta metodología que os acabo de exponer, que es una pieza clave, quisieron preparar para nosotros un shot, lo voy a llamar así, que parecía un show, de cómo de repente a través de lo que todos decíamos éramos capaces de sintetizar algo de una manera rápida, sin aplicar toda esta metodología que por supuesto nos conduce a resultados distintos. Y ahí empezamos hablando de muchísimas cosas, de la adaptación de la oferta académica como retos que tenemos ahora mismo en la universidad, de la experiencia del alumno, la empleabilidad y la conexión, cómo podemos tener eficiencia operativa, el bienestar propio de la comunidad, que queremos que las personas que trabajamos en las instituciones universitarias, podamos encontrar también un camino de desarrollo de la vocación y la importancia de la sostenibilidad y el impacto. Y ahí, con su filtro de inteligencia artificial colectiva, aterrizamos en la importancia de que era la redefinición de la oferta académica, la personalización de la experiencia del estudiante, la evaluación integral de la calidad, el fomento de lo interdisciplinar y la vinculación efectiva con el entorno. Esto es una síntesis, tenéis que leer en profundidad todo el trabajo realizado. Sin embargo, me parece como súper interesante que no está la empleabilidad. O sea, fijaos incluso el problema que antes hemos puesto en el caso de cómo conecto con las profesiones, donde hoy estamos en que no conocemos cuáles van a ser las profesiones. Es importante que vayamos a esa búsqueda de preguntas que nos abren a nuevos paradigmas también, ¿no? Yo creo que en esto la inteligencia artificial colectiva es, bueno, pues adecuada para afinar bien dónde nos puede aportar más valor. Fijaos, por ejemplo, también en el tema de eficiencia operativa. Ponía antes un ejemplo. Esa eficiencia operativa la tenemos que llevar al uso más propio de la inteligencia artificial en procesos de operación en los que, bueno, pues todo lo que es la automatización, la robotización, pues ahí esté implicada. O cómo el bienestar, pues no lo vamos a resolver, probablemente con inteligencia artificial colectiva, ¿no? Esto es solamente una visual, o sea, tenéis que meteros en profundidad en el informe para entrar y ir comprendiendo como paso a paso dónde sí y dónde no la inteligencia artificial colectiva podría aplicar, bueno, pues gran valor. Pero es verdad que con el trabajo posterior que también hicimos con otro grupo de expertos de distintas universidades, nos dimos un plan de acción institucional viendo que había como 6 áreas estratégicas claras para la transformación que necesitamos para el futuro que viene, ¿no? La parte de gobernanza, donde un comité institucional de inteligencia artificial colectiva podría trabajar con marcos éticos normativos, protocolos para la toma de decisiones asistida. Esto es pensar en el futuro, porque a fecha de hoy casi todos estamos constituyendo comités de inteligencia artificial, no de inteligencia artificial colectiva, para hacer buen uso ético de la inteligencia artificial dentro del contexto de la formación, ¿vale? Estamos en otra foto. Estaríamos pensando como el siguiente paso, ¿no? La alfabetización de datos para PDI-PAS y estudiantes sería el segundo área de formación y capacitación y facilitadores internos, que no es donde estamos ahora viendo temas de inteligencia artificial, sino sería comprender en profundidad toda esta metodología y cómo nosotros podemos estar ahí jugando un papel importante en la relación con esta inteligencia artificial colectiva. El área 3 de plan de acción pues sería el área de innovación docente, ¿no? Es ir probando, realizando experimentación, aplicación directamente en el aula, sería todo un reto, porque esa personalización de la que hablábamos y se identificó muy bien, como decía Susana, la personalización del aprendizaje puede tener un lugar totalmente distinto, porque lo que entiendo que hasta ahora sí que habéis entendido es que el estar trabajando con un colectivo particular trae unos resultados particulares, importa mucho las personas que están detrás.
Por tanto, a un nivel de aula podríamos tener un resultado de adecuación de las asignaturas a los estudiantes y al grupo particular con el que vamos a interactuar. El área 4 serían herramientas tecnológicas, porque para esta deliberación, votación y síntesis algorítmica puede haber distintas herramientas tecnológicas que puedan ayudarnos a hacerlo. Y luego el área 5, procesos organizativos, para integrar esos inputs colectivos de forma eficiente para, bueno, pues hacer posible que eso luego forme parte de nuestro día a día. Y como es esta área, identificamos el cambio cultural, el compromiso institucional para ir cambiando pues, fluctuaciones de liderazgo. Es muy habitual entender en organizaciones distintas pues van cambiando los equipos directivos. Entonces, cómo hacer que todo este trabajo fuera estructural a la universidad y por tanto conformara pues, estrategias de transformación para seguir adelante. Y en este caso, este plan, como digo, que sería ir a construir hacia futuro, pues vimos que podríamos incluso plantearlo, porque varios de las personas que estuvieron con nosotros en el equipo de trabajo veían que, bueno, pero todo esto ahora cómo podemos llevarlo al contexto de la universidad. Bueno, pues con la experiencia un poco, bueno, de varias, porque la inteligencia artificial colectiva no solamente se ha aplicado a universidades, sino también se ha aplicado a muchísimas instituciones, empresas, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí pues surgía el ir identificando unas determinadas fases, ¿no? La primera es trabajar muy bien con un equipo núcleo, con una selección de herramientas y trabajar con algún piloto de inicio. Desde ahí evaluar bien los pilotos y ir identificando nuevas áreas estratégicas y generar esa comunidad de práctica interna que permitiría trabajar con la inteligencia artificial colectiva. Luego integrarlo dentro de esos procesos estratégicos de la universidad y una forma de medir el impacto y reconocer a los participantes claves en todas las acciones que se desarrollan. Y por último, pues esta sostenibilidad que decía para que finalmente esto se transformara en una cultura de innovación abierta y arraigada, de manera que en cada ciclo de mejora pues pudiéramos ir mejorando este propio modelo. Esta ruta de actuación no solamente es un plan, es también una forma de reducir incertidumbre, que como decía antes, es elegir bien muchas cosas a lo largo del camino, ¿no? Creemos que podría ser más relevante y abordable si esa ruta de actuación vamos recogiendo aprendizajes, porque sin ellos no hay transformación, sin ellos no podemos ir trabajándolo y aterrizándolo en las estructuras, en los presupuestos, en los procesos, en la gobernanza. La transformación real no empieza solo con la estrategia, sino es como la constitución de un sistema que aprende, ¿no? Este sería un poco el gran reto que poníamos en el informe, bueno, pues para ver cómo también poder acompañar a las universidades en esta. No sé cómo voy de tiempo, Denise. Estamos bien, Yolanda. No te preocupes, yo te aviso si Fenomenal. tienes que acelerar. Muy bien. Bueno, pues también dentro del informe podemos encontrar claves de futuro que pueden ayudar a esa gestión universitaria inteligente, colaborativa y adaptada para el siglo XXI, ¿no? Y al final, claro, estamos hablando de transformar la gestión, que no es baladí ni fácil y también con una cierta ceguera de qué va a pasar en el futuro, que es el presente en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, ahí todo lo que nos conduzca a trabajar bien en estas claves, ahora imaginaos que nos salimos de aquí y ya no vemos la inteligencia artificial colectiva, sin embargo, son claves que nos ayudan a esa gestión universitaria inteligente por haber hecho el recorrido a través de la inteligencia artificial colectiva, ¿no? Como una gobernanza distribuida, como decimos ahí, con decisiones más ágiles, descentralizadas, una inteligencia híbrida, integrando la intuición humana y los datos masivos, una porosidad sistémica, abiertos al ecosistema digital y tecnológico. ¿Cómo vamos a pensar en las profesiones de futuro sin estar en conexión con las empresas? Por eso también la otra línea del foro que ha comentado Denise y Susana es tan importante. Si tenemos que estar juntos, porque desde pequeños van a pasar por la universidad y van a llegar a un lugar que es desconocido hasta para las propias empresas.
tenemos que vivir en el compromiso de formación a fecha de hoy, que bueno, pues ahí esa porosidad sistémica yo creo que se ve muy clara. Luego la cultura de co-creación, no podemos estar pensando en la universidad, gente que la piensa para los alumnos, sino cómo construimos universidad, alumnos y profesores todos juntos y con el personal también de las instituciones, que es la que hace posible que las cosas pasen, ¿no? Luego, esta agilidad estratégica de reconfiguración rápida de recursos y prioridades. Este elemento es crítico en la gestión. Hemos pasado de querer instalar un software que nos sirviera para algo y que fuera escalable y económicamente pudiéramos sostenerlo, a que cómo hacemos pruebas de la última innovación que existe en inteligencia artificial para aprender de ella y desconectarlo, porque al día siguiente ha cambiado. No estamos escalando, estamos continuamente transformando. Entonces, esto es un elemento que tenemos que incorporar en nuestras claves de gestión de una forma clara para poder abordar el futuro que viene. Y luego esa transparencia radical. Nosotros ya en la gestión hemos trabajado mucho sobre la información pública, pero esa transparencia es que tengamos acceso a la información para comprender decisiones. Se está metiendo mucho ruido en el sistema y al final la potencia va a venir de que el conocimiento humano tiene un proceso que nosotros como gestores tenemos que conocer. El primer paso está en que nosotros experimentamos, luego entendemos y en tercer lugar juzgamos. Si el primer paso es el que la IA puede ayudarnos, que es experimentar la verdad, no podemos como humanos irnos a entender si no tenemos una comprensión dialógica, que esto lo potencia mucho la inteligencia artificial colectiva, porque las perspectivas se encuentran, se contradicen y se integran. Yo no sé cuál es vuestra experiencia, pero cuando estás con gente más distinta, más rico es el aprendizaje que tienes y más fuerza vas a obtener en esa comprensión de la realidad. Y bueno, creo que ahí también tenemos que darnos cuenta en una cosa que últimamente también se ve mucho, es que si no juzgamos, o sea, si no tenemos juicio, no hay decisión humana, es otra cosa. Y para potenciar el juicio, tenemos que identificar no lo que no funciona, que parece que todo lo estamos enfocando en lo que no funciona, sino en lo que es verdadero. Juzgar es algo mucho más exigente, es distinguir lo que es verdad, lo que es adecuado, lo que es bueno. El juicio es lo que lleva a la responsabilidad. Entonces, ¿cómo nosotros, la gestión universitaria, somos capaces de darle una vuelta para entender que la tecnología va a amplificar los valores y el propósito de cada una de nuestras universidades? Pero nosotros somos los que nos comprometemos en la decisión. Y estas claves yo creo que, bueno, nos pueden servir para amplificar esto que estamos hablando a través de este pequeño informe práctico, pero bueno, pues relevante yo creo para mirar que tenemos que observar que hay factores críticos de éxito aterrizado ya en la inteligencia artificial colectiva y que incorporamos en el estudio como un checklist estratégico, porque no todos tenemos el mismo momento. Cada universidad está en un momento y en ese momento tenemos que tener claridad si merece la pena o no abordar cosas. En este sentido, hemos incorporado estos elementos: el liderazgo convencido, un compromiso visible de la alta dirección, participantes activos, no solamente patrocinadores, una cultura de confianza, un entorno de seguridad donde las ideas disruptivas sean bienvenidas y el error siempre sea aprendizaje, diversidad real, garantizar la inclusión de voces disidentes y perfiles variados para evitar un pensamiento de grupo y que todos vayamos como a intentar como gustarnos lo que decimos, ¿no? Porque ahí va a haber una convergencia que no es adecuada para esa forma de comprendernos dialógicamente y de juzgar. Una tecnología adecuada con plataformas intuitivas que reduzcan la fricción de la participación y permitan analizar a gran escala, aunque es interesante también darnos cuenta que esto no va de muchas personas, porque uno a veces tiende a pensar, y traemos los sesgos estadísticos como buena matemática, en que es un tema de volumen, y esto no es un tema de volumen, sino de coeficiente de inteligencia artificial colectiva, que esto José María nos podría decir mucho más. O sea, buscamos a la aportación
relevante e importante, intentando eliminar sesgos y juicios que a veces nos precondicionan cuando escuchamos al otro. También un feedback de cómo escuchamos cada una de esas aportaciones y cómo tenemos que estar viendo el impacto real que estamos provocando en la comunidad. Y la parte de incentivos claros. Esto salió muchísimo en el trabajo que hemos realizado, que tiene que haber un reconocimiento explícito y la participación bueno, pues tenga su reconocimiento y su lugar dentro del ámbito universitario. No sé si tenéis consciencia, todos los que sois de universidad, que está el foco muy puesto en el ámbito docente, en el ámbito investigador, y tal vez esta forma de entender la gestión más revolucionaria y que nos conecta mucho más con la transferencia y la tercera misión de la universidad podría ser un punto de anclaje relevante para el futuro de las instituciones educativas. Y luego, esto no es baladí, porque si hablamos de gestión tenemos que tener indicadores de progreso y de éxito para monitorear la implementación propiamente de la implementación de la inteligencia artificial colectiva. No podemos estar hablando de retos donde es importante medir el resultado y queremos implantar inteligencia artificial colectiva sin hacer medición de cómo lo estamos implementando. Entonces también nos atrevemos a hablar de la importancia de la participación en el sentido de que medimos la inclusión y el compromiso de la comunidad, en qué porcentaje esta comunidad está involucrada, la capacidad, las habilidades y las herramientas organizacionales que se ponen en juego para esta adopción y el número también de facilitadores necesarios para que todo esto se haga posible, el impacto, evaluar esas mejoras en KPIs institucionales que no es solamente relacionados con el problema o el reto que atendamos, sino también ser capaces de ver que esa agilidad en la toma de decisiones no lleva a resolución de problemas y a la calidad de las soluciones para que se produzca una verdadera transformación, y asegurarnos también de que no es un efecto wow y nada más, ¿no? Sino que estos recursos se están asignando correctamente en planes estratégicos y son escalables a diferentes áreas. Entonces, estos indicadores de progreso y éxito sobre la aplicación o implementación de la inteligencia artificial colectiva en contexto de universidad, aunque yo creo que es en cualquier contexto, pues son también relevantes e importantes para poder estar viendo el efecto de la transformación que podríamos provocar, ¿no? Y yo creo que casi ya terminando, el conocimiento lo vamos a o es vivo, o sea, lo que vais a estar leyendo seguramente tenga, gracias Manuel, que te acabo de leer en el chat, este conocimiento tiene que vivirse desde la experiencia real, ¿no? No es un manual teórico, una síntesis de conocimiento, ¿no? Sino que hay que conectar al ecosistema, y agradecemos especialmente al Club de Excelencia de Gestión que eso sea una de sus prioridades, porque sin eso es que va a ser difícil todo lo demás. Ha existido una co-creación real, o sea, en esa conexión hemos estado abiertos, dinámicas participativas, lo que decimos en el Miro, hemos trabajado también con la mini inteligencia artificial colectiva que nos facilitó el equipo de CIBUC. Ha sido experiencia real el desarrollo del informe, y esperamos que de ahí y de las buenas prácticas, de las indicaciones que se dan, pues se pueda extraer algo particularmente para vuestra organización en un momento, como decíamos, de mucho cambio, ¿no? Y por último, creo, bueno, ya no sé si es por último, pero sí que hemos tratado también de ir un paso más allá, o sea que ese vivo del informe nos da implicaciones también de cambios estructurales, porque transforma estructuralmente el pasar de sistemas más aislados a ecosistemas adaptativos, ¿no? Entonces, este cambio en gestión redefine la excelencia, nuevos modelos de colaboración y la relación de la universidad con la sociedad, como decíamos antes, con la tercera misión, ¿no? Porque es un cambio en el que pasamos de métricas estáticas y rankings competitivos a medir la capacidad de adaptación y el impacto social generado mediante la colaboración de una universidad
que a veces se nos ve como una torre de marfil aislada, a una universidad como un nodo conector dentro de un ecosistema de conocimiento abierto y distribuido, o de una relación unidireccional de transferencia de conocimiento a pasar a ser significativos, con una relación de co-creación, y la sociedad participa en esa definición de retos y asuntos que como universidad tenemos por delante para resolver, ¿no? Es relevante, importante que como universidad nos pongamos frente a la pregunta, en un momento de inteligencia artificial, de confundir y que la inteligencia artificial nos lleve a la mediocridad o nos lleve a hablar de la excelencia humana, que es, como digo, palabras mayores. Y como el informe trataba de ser muy, muy práctico con estas implicaciones, pues una ruta de activación, ¿no? Que sería un proceso escalonado, seguro, y que, bueno, pues os proponemos también dentro de la guía, ¿no? Primero, evaluar la madurez de la organización, como decíamos, para saber si es el momento adecuado para que esto pase y para que lo podamos poner en juego. Lanzar el piloto particular en un reto acotado, relevante, aplicando esta metodología en un entorno controlado. Medir los resultados del piloto e identificar aprendizajes clave y documentar todo el proceso para antes de escalar, tener esta tangibilidad y esta experiencia personal. Y luego integrarlo, si se ve como adecuado para la institución, pues en su estrategia, y ya vendría pues todo lo que hemos comentado antes de un plan mucho más grande, ¿no? Que requiere, bueno, pues de otros tiempos. Sí que es importante saber que no estamos solos. Es importante saber que otros han caminado antes, que no estamos hablando de algo que es un marco teórico, estamos hablando de una experiencia caminada, y que, bueno, pues en este viaje de transformación, pues no solamente tendremos al club, sino también al Foro de Universidades, que queremos estar con una presencia real en esas realidades de universidades que vayáis a ir explorando, tanto en comunidad de prácticas, bueno, todo lo que ha contado Denise. Al final tenemos muchísimo valor en esta unión integradora y que conecta ecosistemas. Acaban de poner música de fondo, que no sé si oís, pero bueno, parece como el toque de te toca callarte. El final, no, El final, me ha puesto. Y bueno, aquí os también aprovecho para agradecer a todo el equipo del club en toda la maquetación y el cariño que ponen para hacer que de la guía también sea algo de fácil lectura y, y bueno, pues de cariño, ¿no? O sea, poniendo todos los detalles, porque para trasladar esto queda un documento muy grande, y yo creo que han sido capaces de transformar de una manera mágica el atractivo del lector, ¿no? Entonces sí que os animo a que la disfrutéis. Y luego también deciros aquí en esta parte, que para mí es algo muy relevante, que no es una guía que lo que pretenda sea definir un plan de trabajo, ni un plan de acción, ni un plan como hemos dicho al principio. Ojalá que esta guía nos sirva para empezar a hacernos preguntas grandes, y transformar el conocimiento disperso en decisiones coherentes, en saber cuál es mi próximo paso, para que como organización sepamos sacar rendimiento a todo esto de la inteligencia artificial, poniendo en valor bueno, pues lo humano, ¿no? Como decía antes, sin juicio no hay decisión humana, y sin cuestionarnos si lo que estamos haciendo es buscar la verdad, no hay universidad. Así que dejo abierto esto, cualquier pregunta, cualquier cuestión, o no sé, las que mandan son Susana y Denise. Y sí que, como está José María, no sé si Luis se puede conectar, si queréis corregirme en algo, decir algo, pues a mí sí que me gustaría, con vuestro permiso, si hay algo que queráis completar. Yo, si me permitís, nada, un segundillo, aparte de dar las gracias, ha sido un placer colaborar desde CIBU, ha sido un trabajo extraordinario, sobre todo por la implicación de los participantes que en parte estáis aquí. Solo quiero decir una pequeña pincelada,
y es que vivimos tiempos en los que se necesita avanzar juntos aunque pensemos diferente o incluso gracias a que pensamos diferente. Y esta metodología es en lo que conocemos nosotros el vehículo más fiable para permitir avanzar juntos pensando diferente. Y cuando digo pensando diferente no solo me refiero a las personas, sino también a lo que aporta la IA. Así que nada, encantado de ser un aliado más, ¿no?, en este viaje apasionante y un placer haber estado aquí con vosotros. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los dos, porque como yo creo que ha quedado ilustrado, ha sido un camino, no sé si largo, pero definitivamente muy productivo y con un gran aporte de valor e impulso y conocimiento, que yo creo que hoy ha quedado demostrado. Simplemente añadir antes de las preguntas y de los comentarios, si os parece, que no me deja adelantar, aquí está, justamente en línea con lo que comentaba José María, nosotros, y en línea con el contenido que estamos hablando hoy, nosotros compartimos, lanzamos una formación abierta sobre inteligencia artificial colectiva y tuvo mucho éxito. Y justamente por ello, ahora en colaboración con CIBU, en la persona de José María, pues tenemos o estamos ofreciendo una formación de inteligencia artificial colectiva a medida. Es una formación práctica para vosotros, para directivos, para ver cómo esta inteligencia artificial colectiva nos ayuda a mejorar decisiones, a adaptarnos mejor. Todo lo que hemos estado comentando a lo largo de esta hora larga con Yolanda, ¿vale? Ahí tenemos los beneficios que entendemos que vais a obtener de la formación, así que nos pareció oportuno comentarla. Sé que todavía no la habéis visto, pero yo creo que habéis hecho una muy, muy buena idea de lo que vamos a compartir. Yo creo que allá a partir de la tarde va a estar disponible. Mañana vamos a difundir que ya lo tenemos también en la presentación, el código QR para que la podáis consultar, para que la podáis leer a profundidad, como bien decía Yolanda. Tenemos la infografía que os va a ayudar y os va a acompañar en la lectura y vamos a destacar aquella información que entendemos que es relevante y que no la podéis perder. Así que, sin más, si tenéis algún comentario, no tiene por qué ser una pregunta, algún comentario, alguna reflexión, algo que queráis señalar, podéis abrir el micro. Denise, si me permitís, por supuesto, como consejero ejecutivo de CIBUC y colaborador y participante junto con José María en todo lo que es inteligencia artificial colectiva y apoyándome en la magnífica presentación de Yolanda, realmente excepcional en mi opinión. Un comentario rápido. Hace unos días he estado en otra conferencia en la que se trataba algo tan típico como el impacto de la inteligencia artificial y la necesidad de introducir ética en su utilización, etcétera, etcétera. Y me sorprendió que en todos los foros a los que voy sobre estos temas se está tratando a la inteligencia artificial y a la inteligencia artificial generativa en particular como un tótem, como algo aislado, como algo a lo que hay que tenerle miedo, como algo que no sabemos a dónde nos va a llevar. Digo, claro, hay un error claro. No se puede tratar estas herramientas sin la participación humana y sin la participación de los colectivos. El gran secreto de la inteligencia artificial colectiva, de la metodología de la inteligencia artificial colectiva, es que ponemos juntos la inteligencia humana, la inteligencia artificial y la inteligencia colectiva. Y no se trata de competir, sino de colaborar. Las tres inteligencias tienen que avanzar en el futuro. Y no podemos pensar que la inteligencia artificial cada vez va a ser más inteligente sin pensar que los humanos no podemos quedarnos atrás y tenemos que ser más inteligentes. Y sin saber que la gran fuerza en términos de inteligencia es los colectivos. Yo creo que Yolanda se ha referido con mucho detalle a estos temas,
pero me ha interesado, me parecía oportuno poner énfasis en ello. Gracias. Gracias, Adolfo. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, yo quería, bueno, primero agradecer a Yolanda porque cuando veáis la guía veréis que es una guía muy extensa, por eso también hemos intentado hacer la infografía para ayudar a la lectura, pero yo creo que es un trabajo, como además no he estado implicada directamente en la elaboración de la guía, puedo decir que creo que ha quedado un trabajo extraordinario, creo que realmente sobre todo es un trabajo útil y que no es una publicación que dices, bueno, tengo ahí y está, sino que realmente lo podéis aplicar, podéis utilizar y trabajar con ello. Con lo cual, desde ese punto de vista, enhorabuena y gracias a Yolanda por explicarlo de una forma amplia pero sintética, porque creo que llega muy bien. Y en la línea de la utilidad, Yolanda, yo quería preguntarte, porque tenemos, casi todos los que están conectados son de universidades, pero tenemos varias personas que no lo son y que les ha interesado la temática y que nos escribieron y nos dijeron, oye, queremos estar porque el tema de la inteligencia artificial colectiva, sin ese apellido de para universidades, pues nos parece útil y queremos aprender, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo ves tú la utilidad de la guía para el mundo de fuera de la universidad, ¿no? Para otro tipo de organizaciones? Pues a ver, espera, que no sé si Te oímos, está sí. bien. Sí, bueno, yo pienso que es bastante útil, sobre todo porque la forma de ir desarrollando la guía ha tenido como una capa elevada que tenía más que ver con entender bien qué es la inteligencia artificial colectiva, ¿no? Esa capa superior, que en el fondo está hablando, como muy bien ha dicho Adolfo, y bueno, y que se verá en la guía, estamos hablando de que la colaboración trasciende lo humano, lo artificial, lo colectivo. La colaboración trasciende la institución aislada, como hemos puesto antes, como Torre Marfil, como una universidad, o sea, nos hace que todos estemos unidos. Yo pienso que uno, al leer la guía, puede ir revisando estos elementos exactamente igual en cualquier organización, no solamente en una universidad. Es verdad que los ejemplos que se ponen tienen más conexión con la universidad, porque los casos de uso que hemos escogido son de la universidad. Pero cualquier persona que no sea de una universidad lo entiende, porque ha sido también universitario, y lo puede extrapolar a través de la estructura, que no sé si os habéis fijado, que hemos intentado siempre que sean como como una estructura en cajas muy fijas, para que también la metodología la fuerais, bueno, pues captando. Es de uso en cualquier otro contexto. De hecho, la experiencia de Cbook, ahora que comentaba también Adolfo, José María, otras personas que dedican a inteligencia artificial colectiva, lo aplican en cualquier contexto, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo puede ser de utilidad para cualquiera, y también los retos que se abren en cuanto a gestión son retos de gestión que tienen bastantes organizaciones. Entonces, creo que puede ser de utilidad para todo el mundo, creo. No sé si he contestado bien. Sí, estoy súper de acuerdo, ¿eh? Yo cuando la leí, lo hablábamos con Denise y decíamos, "Jo, es que esto no es solo útil para universidades. Nos pasa igual con la guía de interpretación del modelo FQM del sector sanitario, que la utilizan organizaciones de todos los sectores, ¿no? Bueno, Eso no sé es. si, gracias, Yolanda. No sé si tenéis alguna pregunta, reflexión, hay algunas en el chat, pero si tenéis alguna más. Y si no, Nos están preguntando, recordar que sí, que lo estamos grabando, o sea, vais a tener a vuestra disposición la guía, que la vamos a compartir, independientemente también va a estar siempre disponible en nuestra plataforma de conocimiento. Estamos grabando la sesión que luego también compartiremos junto con la presentación también. Y en general, pues encantados de que os sea de utilidad, que al final ese es el objetivo. Creo que hay alguien que quiere preguntar. Manuel. Sí,
Bueno, yo más que preguntar, comentar, reafirmar mis felicitaciones, mi enhorabuena a Yolanda, a todos los participantes, a Cibuk, al Club de Excelencia, una iniciativa y un resultado muy, muy interesante, muy llamativo y ya, como ha dicho Yolanda, despierta el apetito de profundizar en esta idea, en este concepto. Y además, como otras reflexiones que se me venían a la mente durante el transcurso de la sesión, es, por ejemplo, como lo importante que es irnos preparando en todo en este proceso de inteligencia colectiva, combinando lo humano con lo artificial, para la inminente llegada también de la robótica, ¿no? Realmente de elementos humanoides que dentro de nada, más pronto de lo que pensamos, se van a sumar a reuniones de trabajo y bueno, o sea que totalmente preparatorio para los grandes retos que tenemos por delante. Enhorabuena al equipo. Gracias, me ha encantado. Gracias. Yolanda, un abrazo. A mí me parece muy interesante porque parte de esta aproximación, que has afinado muy bien, Manuel, ¿no? A mí me conduce, no sé si habéis visto que incluso los datos que están alimentando la inteligencia artificial pueden llegar como a llegar a ser basura, porque si es la propia inteligencia que genera inteligencia artificial, o sea, es como si no metemos innovación y novedad, la inteligencia artificial llegará a algún punto en el que se estanca también, ¿no? Pero me lleva aún más a pensar que si lo que puede generar ese valor y ese impulso está directamente pegado no a poner robots que hagan eso. O sea, ahora meteremos robots, vale, pues está en la originalidad y la unicidad de todos y cada uno de nosotros. Porque mi organización es distinta, porque yo estoy aquí. ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? Entonces, no sé si el pensamiento es más personal, o sea, más de persona, más de humano, más de... Porque yo quiero ser significativa en mi vida. Y si lo pienso, igual no pienso en que para la organización soy súper significativa, pero sí me vienen caras de personas que hacen mi vida significativa. Entonces, no sé si me vendrá dentro de un año, cuando volvamos a conectarnos, la cara de un robot que ha sido significativo en mi vida, no tengo ni idea. O el último chat, no tengo ni idea. Pero a mí esto sí que me está resonando muchísimo en esta época y como decía, o sea, ¿con quién quiero colaborar? También me lo pregunto, ¿eh? O sea, porque fíjate, ha hablado Manuel el último, yo con Manuel he colaborado y hemos colaborado en trabajo, todavía no nos hemos ido a tomar una caña en nuestra vida, pero ha sido significativo en mi vida, hemos estado trabajando. Pero yo no sé si eso me va a volver a pasar pues con un robot, ahora que me lo has dicho, no sé, no tengo ni idea. Entonces yo creo que ahí también hay una pista importante bueno, pues de saber que en esa colaboración no nos dejemos arrastrar por la mediocridad, no nos dejemos arrastrar por lo común, no nos dejemos arrastrar y vivamos en asombro continuo, porque es que la vida está llena de asombro y, y no puede ser que esto vaya a acabar con la humanidad, como dicen algunos, cuando decía ahí Adolfo. O sea, no, esto no va de líos, ¿vale? Vamos, yo creo que va de que recuperemos lo que es esencial, que es estar juntos. Mm. He quedado un poco ñoña, pero es que tengo una etapa vital que me ayuda a estar ñoña. Bueno, pues si no hay ninguna otra duda o comentario de momento, pues lo dejamos aquí. Nos espero volver a reencontrarnos el 30 de junio en la UOC, en la 17ª edición de la jornada. Como os decía, vamos a ampliar la información en breve, estamos terminando de darle forma al programa y queremos ampliar la información con el mayor detalle posible, ¿vale? Pero os esperamos el 30 de junio en Barcelona y de momento, o aunque no, tenemos el 27 de mayo la asamblea y el encuentro de socios en Madrid, pero nos encontramos
nos encontramos próximamente y compartiremos todo lo que hemos presentado el día de hoy. Así que muchísimas gracias a todos.